Vamos hoy a iniciar, como siempre, nuestro devocional diario, orando y pidiéndole a Dios que nos haga dignos de estar en su presencia, pidiéndole perdón de nuestros pecados. Digámosle al Señor así: Omnipotente y eterno Dios, hoy nos acercamos a ti con nuestro corazón dispuesto a ser cambiado, a ser transformado, a pedirte perdón, oh Dios, porque muchas cosas que debimos hacer no las hicimos y algunas otras que no debimos hacer, esas las hicimos. Hay una constante lucha entre nuestra naturaleza humana y carnal y nuestra naturaleza divina. Tenemos necesidad diariamente de estar purificándonos en tu presencia para poder entrar dignamente al trono de tu gracia. Perdona, Señor, a todos los que se arrepienten. Hazlo, Señor, por amor de aquel que murió y resucitó por nosotros en la cruz. Hazlo, Señor, por Jesucristo, el autor y consumador de la obra. Concédenos, Señor, estar en este momento llenos de la gracia y de la guianza del Espíritu Santo. Concédenos tener el corazón abierto para poder entender los misterios que tú quieres tratar con nosotros en este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a quien nos ofende. No nos permitas caer en la tentación y líbranos del maligno, porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, hoy tengo un devocional que he titulado eh, la, el llamamiento eficaz, el llamado eficaz. No tengo el nombre de la persona que en estos días a través de TikTok, después de un devocional, nos pidió que tocáramos el tema de la fe. Hoy quiero hablar del tema de la fe, explicar al menos por qué la fe es un don de Dios. Porque siempre hemos escuchado hablar de que sí, la fe es un don de Dios, pero hasta ahí llegamos, no entendemos más allá de lo que deberíamos entender. ¿Por qué razón la fe es un don de Dios? Y hoy quiero que lleguemos a ese tema, así que vamos a llegar tangencialmente a esa conclusión, porque el tema central de nuestra reflexión de hoy es el llamado eficaz. Bueno, cuando nosotros leemos el libro del Génesis, nos damos cuenta que el verbo, o sea, Jesús hecho hombre, cuando preexistía con el Padre antes de la encarnación, el verbo llamó a la existencia a todo lo que vemos, a todo el mundo material, a todo el universo. Contemplamos allí la autoridad divina, la potestad divina y la omnipotencia divina, también la omnisciencia divina. Porque cuando Dios llamó al mundo a la existencia, el mundo no tenía otra opción sino hacer lo que el Dios omnipotente determinó a través de su voz. Así que encontramos también estas mismas características de Dios cuando Jesús le dio gracias al Padre y le dijo, en el Evangelio de San Juan nos dice que le dijo a Dios: Padre, te doy gracias porque sé que siempre me escuchas.
Gracias, Señor, porque sé que me has escuchado y lo digo por causa de quienes están conmigo. Era una oración a Dios en acción de gracias, porque ya Dios conocía el corazón del Hijo y sabía lo que el Hijo iba a hacer en ese momento con toda la autoridad y toda la potestad de su divinidad. Así que Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y gritó: Lázaro, ven fuera. Y entonces no hubo resistencia. Lázaro, aún desde el lugar de los muertos, escuchó la voz de Dios y se sujetó. Esa omnipotencia, esa omnisciencia, esa majestad de la divinidad no puede confundirse, como alguien me decía ayer, que estaba entonces legitimado orar por los muertos, porque Jesús oró por Lázaro y lo llamó a la vida. Yo quiero precisar el texto bíblico. Jesús no oró por Lázaro. Jesús le dio gracias al Padre porque ya lo había escuchado, porque sabía lo que él iba a hacer en ese momento y el Padre estaba de acuerdo con esa acción que iba a realizar Jesús desde su divinidad. Así que para nada era orar por un muerto, era simplemente orar por una acción de la majestad divina, de la omnipotencia divina, con un propósito. Y el propósito era dejar claro que Él era la resurrección y la vida. Bueno, así que cuando nosotros estamos hablando del llamado eficaz, entonces vamos a iniciar leyendo el la epístola a los Romanos en el capítulo 8, versículo 30. Lo voy a leer para todos ustedes. Dice así. Voy a leer desde el 26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Bueno, es un texto muy conocido en los ambientes eclesiales en términos de doctrina. Es un texto que todo el tiempo, a través de la historia, se ha presentado para justificar la doctrina de la predestinación, eh, y también ha sido tomado por otras corrientes teológicas para negar esa predestinación y hablar de que la salvación no es un don de Dios, sino que es algo que el hombre puede elegir, porque Dios siempre, después del sacrificio de la cruz de Cristo, está dispuesto. Así que la elección de salvarse es del hombre y no de Dios. Y esa es la gran polémica que ha existido entre las teologías católicas y la teología, entre las teologías católicas y reformadas, perdón. No vamos a entrar hoy en ese tipo de discusiones. Simplemente vamos a centrarnos en el llamado.
el llamado eficaz. Decíamos hace un momento que el universo fue llamado a la existencia y que tuvo que existir el universo porque no había opción. Era un llamado de Dios desde la autoridad y la majestad divina. Lo mismo cuando llamó de la muerte a Lázaro. No tenía elección. El Dios de la vida le está llamando a regresar de nuevo a este mundo y tenía que obedecerse, tenía que hacerse. Pero hay un llamado que es diferente y a eso nos referimos nosotros o nos estamos refiriendo nosotros en este devocional con el llamado eficaz. Este llamado eficaz solamente opera en la vida de los creyentes. Por eso acabamos de leer el texto de Pablo a los Romanos. Voy a volver a leer desde el versículo 28 y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Este es el llamado eficaz. Cuando Dios te llama a ti con un propósito. Él tenía un propósito cuando llamó a la creación, a la existencia, y tenía un propósito también cuando llamó a Lázaro para que regresara a este mundo, para que resucitara, para que llegara de nuevo, se viniera de allá del lugar de los muertos. Pero con respecto a los creyentes, Dios hace un llamado muy particular y ese llamado particular siempre tiene un propósito. Dios te llamó a la vida cuando creó el mundo natural. Él hizo al hombre y a la mujer a su imagen conforme a su semejanza. Hemos dicho hasta el cansancio en estos devocionales que el hecho de que tú como ser humano hubieras sido llamado a la vida, a la existencia, es porque primero fuiste un proyecto en la inteligencia divina. Ya existías en la inteligencia de Dios, Padre. Él imaginó este mundo contigo, jugando un papel importante como hijo suyo en esta creación. Ese fue un llamado a la vida, pero ese llamado fue truncado por el pecado. Así que ese llamamiento no tenía reversa. De todas maneras, tú llegaste, tenías que obedecer el llamamiento de Dios, pero desafortunadamente ya no en las condiciones en que Él lo había determinado. Ese propósito fue truncado por el pecado. Así que estamos hablando en este momento de otro llamado, de un llamado que hace Dios a aquellas personas que creen en Él. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. O sea que la primera característica de aquellos que son llamados por Dios a esta vida espiritual, a esta regeneración del Espíritu Santo, a ser perdonados de sus pecados, a recibir esa dispensación de gracia que Cristo propició en la cruz. Es un llamamiento especial y ese llamamiento produce amor en nuestro corazón. Un día nos damos cuenta, como ya lo hemos venido diciendo en estos devocionales, que nuestra vida es un completo caos. Estamos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos hacer el bien porque siempre se nos está oponiendo nuestra naturaleza humana, que ya no puede agradar a Dios, que perdió el estatus creacional que Dios había concebido inicialmente. Una naturaleza humana que fue corrompida por el pecado y nos esclavizó. Entonces, en algún momento nosotros decimos, no quiero vivir más esta vida. El Espíritu de Dios clama dentro de nosotros
Y en el momento en que alguien nos está predicando el evangelio, algo muy profundo dentro de nosotros se mueve y nos quita el velo oscuro que no nos dejaba ver la realidad, y descubrimos que en Jesucristo tenemos la opción de ser libres, de ser perdonados, de ser regenerados. Y eso produce en nosotros un profundo amor y gratitud hacia Dios. Es allí cuando el apóstol está diciendo a los romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, todas las cosas. Esa afirmación hace que nosotros comprendamos que el mal, por más que quiera acercarse a nosotros, no nos daña, porque amamos a Dios y hemos sido llamados por Dios con un propósito. Y este llamamiento de Dios con un propósito, ya en estado consciente nuestro, antes fuimos llamados a la existencia en un estado de inconsciencia. Simplemente existimos porque Dios nos llamó a la vida, porque era la voluntad de Dios. Pero este segundo llamamiento es un llamamiento muy respetuoso que invita al amor. Y ese llamamiento, con un propósito, hace que todas las cosas ayuden a bien. Por más que las circunstancias quieran dañarme, por más que las cosas quieran presentarse de manera negativa, opuesta a nuestra felicidad, a nuestro proyecto de vida, a ese propósito que Dios ha querido y ha trazado siempre con nuestra existencia. Por más que Satanás quiera estorbarnos, todas las cosas que Satanás haga van a terminar en bienestar para nosotros. Por mala que sea una circunstancia, algo te enseña. Por mala que sea la situación, es una oportunidad para reforzar tu fe. Por mala que sea la vida que estemos llevando junto a otras personas, es una oportunidad para crecer en amor, en paciencia. Todas las cosas pueden ayudar a bien por una sola razón, porque amamos a Dios. Y ese amor a Dios sale, brota de nuestro corazón como consecuencia de poder advertir claramente lo que Jesús hizo en la cruz. El Espíritu Santo, de una manera misteriosa, abre mis ojos y puedo ver más allá de lo que otros ven. Muchas personas escuchan el Evangelio. Por 2000 años se ha venido predicando el Evangelio, pero no todas las personas aman y sirven a Dios. No todas las personas están en el propósito de Dios. Algunas personas están en la iglesia. Algunas personas están obrando bien a su propio criterio. Muy diferente esta realidad a estar viviendo en el propósito de Dios, motivados por el amor. Y ese propósito, ese llamado específico, esa presencia específica del Espíritu Santo en aquellas personas que cuando les predican la verdad de la cruz, les cae un velo de sus ojos y pueden ver la realidad espiritual en la que están atrapados. Y entonces sienten en que en ese instante están siendo completamente libres, que es posible el perdón de los pecados, que es posible la gracia de la regeneración humana, que es posible dejar de pecar y hacer la voluntad de Dios, vivir en el propósito de Dios. Y esa visión es producto del Espíritu Santo. Esa visión, ese tipo de llamado, cuando despierta ese nivel de conciencia en nosotros,
no es por otra cosa, sino porque el Espíritu Santo, Dios mismo, así lo determinó. Así que hay muchas personas que conocen el Evangelio, pero no están en el propósito de Dios. Ellos están en la iglesia, ellos están en los ritos, ellos están manejándose bien quizá, pero no están en el propósito de Dios. Porque la gran diferencia es que se aman más a sí mismos que a Dios. Cuando yo digo, bueno, me invita a la iglesia a participar en un devocional todos los días a las 7 de la mañana, pero de pronto habla uno con algunos hermanos en una actitud pastoral y los llama a uno y les dice, hola, ¿cómo has estado? He extrañado en las mañanas, nos haces falta, queremos orar contigo. Sí, lo que sucede, obispo, es que me coge el día, llego muy tarde, yo hago ejercicios todas las noches, así que a veces me cuesta un poquito conciliar el sueño y otras veces cuando logro conciliar el sueño, entonces no es justo que yo me levante a orar. Yo duermo, trato de dormir un poquito para tener mejor desempeño durante el día. Y excusas tenemos las que queramos. Están primero nuestros intereses. Están primero mis prioridades. Aquellas personas que llevan años, 40, 50 años, en una relación con Dios donde todo el tiempo están pidiendo. Yo sé que Diosito me ama. Yo sé que Diosito me va a favorecer. Diosito, arréglame este problema en mi casa. Diosito, arréglame este problema porque no tengo empleo. Y siempre estamos priorizándonos a nosotros mismos. Pocas veces nos hemos preguntado cuál es el propósito de Dios cuando habla con nosotros, cuando se dispone a escucharnos. A veces no le damos la oportunidad a Dios de hablarnos, de decirnos cuánto nos ama y cuál es su propósito. Y cuando nos hablan de eso, me refiero a la predicación del Evangelio. Estamos escuchando el Evangelio con una sombrilla, con un filtro. Solamente dejamos filtrar a nuestra conciencia lo que nos conviene. Todo aquello que implique sacrificio, santidad, amor a Dios, cambiar de vida, una vida de regeneración, una vida de santidad y de cambio en armonía, en comunión con Dios, no nos gusta. Porque no queremos dejar de ser nosotros. Así que este llamado eficaz no opera en todos los cristianos. Este llamado eficaz opera únicamente en aquellas personas que han escuchado, han entendido, han comprendido por la acción del Espíritu Santo la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz. Quien creyera que esto es tan complicado de entender para nosotros, quizá de una manera desprevenida nosotros podemos decir, bueno, es que lo que Jesús hizo en la cruz ya lo sabemos, Él hizo esto, entonces nos perdonó los pecados, entonces todo el que crea en Jesucristo va a ir al cielo y yo creo en Jesucristo. El punto no es tanto ese nivel de fe, el punto es si esa toma de conciencia te condujo al amor, a la gratitud, a tener una actividad diaria de gratuidad con nuestro Dios. Vivir conectados con Él todo el tiempo. Si vivo, para el Señor vivo, y si muero, para el Señor muero, así decía Pablo. Ese amor que nos hace transformar lo cotidiano en algo santo. Ese amor que nos lleva a trabajar como si estuviéramos sirviendo a Dios y no a los hombres. Ese amor a Dios que nos lleva a estar seguros y convencidos que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Cristo Jesús. Todo ayuda bien.
Entonces, desde allí siempre vamos a tener un corazón agradecido. Agradecemos a Dios por lo bueno y también agradecemos a Dios por lo que no entendemos, que en nuestro nivel de conciencia determinamos malo. Allí cobra sentido la experiencia de Job que se nos narra en el Antiguo Testamento. Él le respondía a su esposa cuando ella le decía, ese es el Dios que usted ama, ese es el Dios al que usted sirve, muérase, maldígalo y muérase. Y él le decía, no, ¿cómo es posible que podamos nosotros agradecer a Dios por lo bueno y no aceptar la adversidad cuando Él la permite? Tiene siempre un propósito, porque el llamado que Él me hizo a mí, cuando yo pude quitar ese velo de mis ojos, tiene un propósito. Y de ese momento en adelante que yo recibí a Jesús en mi corazón, de ese momento en adelante, todo, absolutamente todo lo que suceda en mi vida ayuda a bien. Todo, absolutamente todo, ayuda a bien. Por una sola razón, porque amo a Cristo Jesús. Ese es un gran misterio y ese es el llamado eficaz. Ahora la pregunta es, ¿pero en qué consiste esa eficacia? ¿Cómo podemos entender la eficacia del llamado de Dios? Bueno, en primer lugar, porque cuando a ti te predicaron el evangelio y te hablaron de la obra de Cristo, a ti se te cayó un velo de los ojos. Saliste de la oscuridad del pecado y lograste ver la luz, porque Jesucristo es la luz del mundo. El Evangelio de San Juan inicia en los primeros versículos del capítulo primero diciendo que Él era la luz y vino a los suyos, a este mundo, pero este mundo no lo conoció, no lo reconoció. Sin embargo, afirma el apóstol, la luz resplandece en las tinieblas. Cuando ese llamado de Dios a través de la predicación del Evangelio, que un día alguien te dijo, Jesucristo te ama, tiene un propósito para ti, y te explicó qué fue lo que Él hizo en la cruz y por qué tuvo que encarnar, qué fue lo que a Él lo llevó a dejar su dignidad de Dios y convertirse en un ser humano vulnerable, expuesto al pecado. Y no pecó y se mantuvo firme por una sola razón, por ti y por mí. El motor que todo el tiempo estuvo animando a Jesús a permanecer en ese estado de santidad perfecta con el Padre, no era otra cosa que el amor por ti y por mí. Cuando yo comprendo eso, cuando yo comprendo que el Evangelio me invita a creer en ese amor, a creer en eso que Jesús hizo por mí, a creer que cuando Él murió y resucitó, venció el efecto del pecado. La consecuencia del pecado no tiene por qué ser eterna. Yo no tengo por qué vivir esclavo del pecado. Yo no tengo por qué padecer una vida de ruina, de esclavitud, de miseria, que es lo que el pecado había hecho de mí. Ese mensaje me quitó el velo de los ojos y yo pude levantar mi voz y decirle, Señor Jesucristo, ahora comprendo y te recibo en mi corazón, oh Dios, para que seas en adelante el Señor de mi vida. En ese instante, el Espíritu Santo entra en tu vida y el Espíritu Santo produce ese amor a Dios, esa gratitud a Dios. Y tú dices, desde hoy me voy a consagrar a Dios. Mi vida ahora es de Dios, nada de lo que yo tengo es mío. Ahora reconozco que soy un siervo de Dios, solamente soy un administrador de los bienes de Dios en este mundo. Y empiezo a ser regenerada. La justicia de Dios se establece en mi conciencia. Siempre va a llegar
la tentación. Satanás no va a claudicar en el empeño de seducirme a través de mis sentidos, lo que en sentido figurado decimos a través de la carne. Pero yo tengo la capacidad de sopesar las consecuencias. Yo tengo la inteligencia y la memoria para decir, no, no, no. Muchos años atrás, yo me cedí al adulterio, yo me cedí a la mentira, yo me cedí a una vida desordenada. Y las consecuencias no solamente las tuve que pagar yo, sino también aquellos a quienes he amado. Ahora no lo voy a hacer, porque comprendí el amor de Dios. Comprendí que lo hice porque era completamente ignorante de lo que Dios había hecho en la cruz. Pero ahora que ya lo conozco, ahora que Él me ha llamado eficazmente, entonces tomo una decisión en justicia y no lo voy a hacer por amor a Dios, por amor a mí mismo. Y hay una palabra que viene siempre, siempre, siempre sellada cuando hablamos del amor y se llama respeto. Ahora no lo voy a hacer por respeto a ese llamamiento eficaz que Dios me ha hecho y por respeto a mí mismo, por respeto a las personas a quienes dañé y afecté cuando yo era un pecador. Bueno, ese llamamiento eficaz siempre estará relacionado con el poder de Dios de regenerar la condición de hombres de pecado, de resucitarnos o llamarnos a la vida. Perdón, la palabra no es resucitarnos, de vivificarnos y llamarnos a la vida espiritualmente hablando. San Pablo dice, porque antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora ya no. Ahora servimos a Dios, somos hijos de Dios, estamos vivos en la presencia de Dios. Ese llamamiento eficaz es el llamado que Dios hace y que produce el efecto que Dios desea. Ese llamamiento siempre produce el efecto que Dios desea. Es algo que no podemos evitar. Es algo que Dios estableció que así debe ser y no podemos resistirlo. No vamos a tener paz, no vamos a tener tranquilidad si conociendo la luz, si conociendo el amor de Dios, si conociendo el sacrificio que Él hizo en la cruz, la verdad del Evangelio, yo me obstino en pecar, mi mente no soporta el nivel de condenación que eso trae. Mi mente nunca me dejará tranquilo. Mi conciencia nunca me dejará en paz hasta que yo no vuelva a los pies de Cristo, porque Él me ha hecho un llamado eficaz. Bueno, vamos a leer un texto bíblico que está en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Vamos a mirar qué es lo que nos dice la escritura en el libro de Efesios. Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y entre los versículos 1 y 5 del capítulo 2 les dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, ya lo decíamos hace un momento, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia habéis sido salvos. Y Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros o de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Al inicio de este devocional dije que iba a tocar el tema de la fe de una manera tangencial. Y haciendo una síntesis de lo que acabamos de leer, Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso que Dios nos dio vida, nos vivificó en Cristo Jesús. Ese llamamiento eficaz puso a arder un amor en nosotros, una gratitud hacia Dios por el amor que Cristo mostró para nosotros. Y esto hiere la razón nuestra porque de pronto comprendemos que yo no hice nada para que Dios tuviera esa deferencia conmigo. Yo no hice absolutamente nada para que Dios me sacara del alcoholismo, para que Dios restaurara mi matrimonio después de romper todo lazo de adulterio. Dios simplemente me llamó. Y el día que alguien me predicó el evangelio, las buenas nuevas de la salvación, ese sentido profundo de lo que Cristo hizo en la cruz, ese día nació un gran amor en mi corazón, un sentimiento de gratitud que no puedo contener. Y ese sentimiento de gratitud me lleva a mí a orar en consecuencia, a decirle a Dios gracias y no cansarme nunca de decirle gracias, Señor, por lo que hiciste. Porque yo estaba muerto, como dice Pablo, en mis delitos y en mis pecados. Irremediablemente yo iba a ir al infierno. ¿De qué me servía mi plata si tenía una familia destruida? ¿De qué me servía mi dinero si tenía muchos o logré hacer muchos hijos en la calle producto del adulterio, de la fornicación? O si producto de eso contraje una enfermedad infectocontagiosa, venérea, y ahora tengo que vivir con esto y esperar la muerte. Hay una esperanza en nosotros. Y no importa la circunstancia en la que tú fuiste llamado por Dios. No importa si fuiste llamado en un lecho de enfermedad y tú tienes cáncer. Y allí Dios te dio la gracia de conocer el amor de Cristo en la cruz y te quitó el velo de tus ojos. No importa la circunstancia, todo ayuda bien para los que amamos a Cristo Jesús. Ese amor que va intrínsecamente ligado al respeto se traduce en obediencia,
en esas decisiones que yo tomo justamente porque ya fui justificado a favor mío, en justicia. Estoy obrando en justicia en mi vida. Cada vez que llega la tentación digo no, y eso es hacer justicia en mi vida. Y cuando lo hago, estoy obedeciendo a Dios. Y cuando estoy obedeciendo a Dios, estoy expresando mi fe. Creo en Jesús. Creo en lo que hizo en la cruz. Creo en el milagro de mi salvación, de mi regeneración. Y no me canso de decirlo con mis labios, de expresarlo con mis actos. No me canso de revelarlo a este mundo que se pierde y sufre porque no conoce a Dios. Ese llamamiento eficaz que solamente puede producir en ti y en mí la acción del Espíritu Santo, lo podemos notar en la fe de nuestro hermano. Y cuando nosotros decimos que ese tipo de fe es producto de esta toma de conciencia, entonces llegamos al primer punto cuando queremos hablar de fe y definimos sin ningún lugar a equivocarnos que la fe es un don de Dios. Hay muchas personas que creen, hay una fe humana y hay una fe divina. Hay una fe humana que hace que usted confíe en sus padres, que usted confíe en que lo que está enseñándole a usted su profesor en el aula es verdad. Usted paga para que le enseñen porque cree que eso es la ciencia, que eso es lo que usted necesita. Usted cree, su vida es un acto de fe permanente. Cuando se sube a su carro, cuando va a conducir el carro, usted cree que va a llegar bien a su destino. Usted cree que algún día se va a graduar. Usted cree que algún día usted va a tener una casa. Usted cree que su trabajo diario le va a ayudar a realizar un proyecto de vida. Usted cree que sus hijos lo aman, que su esposa lo respeta y lo ama. Es un nivel de fe. Bueno, un nivel de fe imperfecto. Hay celos, hay dudas, hay sinsabores. A veces no nos creemos ni a nosotros mismos. Esa es la fe humana, una fe imperfecta, una fe muy endeble. Pero cuando tú conoces a Cristo Jesús, cuando tú conoces el misterio de Cristo, cuando tú le das la oportunidad a ese Dios que te está hablando, que te está quitando ese velo de tus ojos y que te da la oportunidad de mostrarte cómo Él es capaz de cambiar tu vida, de regenerar tu existencia, de llamarte de la muerte espiritual a la vida espiritual. Cuando tú cada día eres consciente de esto, no hay lugar a dudas. Entonces tú lo haces, ya no en obediencia, tú obedeces a Dios y lo haces, ya no convencido desde una perspectiva humana, donde la razón falla, sino desde la conciencia del Espíritu, desde esa comunión íntima con Dios, que todos los días te permite ver el milagro de la vida en ti, en tu familia, en lo que haces. Ese es el llamado eficaz. Esa gracia que no podemos resistir. Ese nivel de conciencia que sí o no produce en nosotros una profunda gratitud, amor y respeto a Dios, que nos invita a consagrarnos. Termino diciéndoles que este llamado eficaz es
algo que opera en tu alma. Afecta tu alma y la mía de una manera determinante. Produce en tu alma esa disposición para Dios. Produce esa inclinación permanente a buscar a Dios en todo. Y produce ese deseo de tu alma de nunca más separarte de Dios. El día que tú llegues a tener esa gran convicción que tu vida sin Dios no tiene sentido, entonces tú tienes el llamado eficaz. Ese llamado eficaz es un llamado interno y ese llamado puede ser resistible por nuestra naturaleza caída. Hay personas que por más que les digamos, por más que les prediquemos, no ven la verdad, no entienden, se obstinan en seguir pecando y justificar su pecado de una manera diferente, se revisten de justicia propia, acomodan el evangelio para ellos, se hacen su propio modelo de Dios, no tienen un compromiso de vida con Dios basado en el amor. Si no matan, es porque una dirección moral en ellos les impide hacerlo, hasta que llega un día que lo hacen. En cambio, un hijo de Dios no mata porque valora la vida, porque es un hijo del Dios de la vida, porque nunca podría obrar siendo justo de esa manera, porque fue justificado, porque tiene toda la potencia del Espíritu Santo dentro de sí para controlar la ira y decir, no puedo matar, hasta ya no llega mi enojo. Ese amor por la vida, ese respeto por la vida de Dios en él, por la vida de Dios en los demás, es muy diferente. Así que allí en esos términos es una gracia irresistible. Mi naturaleza pecaminosa no puede resistir la justicia de Dios en mi vida. Por eso es la gracia irresistible. Y yo te pregunto en esta mañana, hermano, si tu vida cristiana se podría definir en el marco de la gracia irresistible, o tu vida cristiana está resistiendo la gracia y el amor de Dios. Una oración hizo el apóstol Pablo por la iglesia de Tesalónica, y con esto termino. Es tan profunda esta verdad que estamos diciendo nosotros. Y era tan claro esto que estamos diciendo para el apóstol Pablo, que él ora por la iglesia de Tesalónica, por los hermanos que estaban allí en la iglesia en Tesalónica, y les dice así en el capítulo 1, versículos 11 y 12, lo voy a leer para ustedes. Y cuando yo lo lea, permítale al Espíritu Santo que esas palabras que voy a decir, pronunciadas por el apóstol Pablo, sean para usted. Aprópiese de esas palabras, de esa oración del apóstol. Él escribió a los hermanos de Tesalónica diciéndoles, con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La oración de Pablo por la iglesia era esta. Con este fin, nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos
de su llamamiento y cumpla todo el deseo de bondad y de la obra de la fe con todo el poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La oración nuestra como sucesores de los apóstoles es orar por la iglesia para que les conceda este nivel de gracia, para que Dios los encuentre dignos de recibir ese llamado eficaz con ese propósito, ese nivel de gracia irresistible que la naturaleza humana no puede resistir, porque el llamamiento y la gracia de Dios están en tu mente, porque en tu corazón está lleno de alegría, está lleno de amor, de gozo, de gratitud hacia Dios, porque toda tu vida es el ejercicio de la justicia de Dios, porque fuiste justificado. Y ser justificado entonces es obrar en justicia, tomar las decisiones en justicia, vencer la tentación del príncipe de este mundo y mostrarle a este mundo la eficacia del amor, de la gracia y de la soberanía de Dios en nosotros. Honestamente, hermano, si tu vida cristiana no está en este nivel, si tú hoy puedes decirle a Dios, Señor, acabo de entender que ese llamado eficaz todavía no está en mi corazón, que mi vida parece un yo-yo. Hoy sí, mañana no. Yo soy un cristiano chino, un día sí, un día no. Vivo más para mí que para ti. Mi corazón está puesto más en mis intereses. Y si yo me pongo a mirar qué es lo que hablo contigo cuando oro, siempre estoy pidiéndote cosas para mi bienestar, pero no te escucho. No me he puesto, no me he dado la oportunidad de que tu Espíritu Santo me quite la venda de los ojos para entrar en el misterio de este llamamiento irresistible, de este llamado eficaz que solamente se evidencia en la vida de aquellos que aman a Cristo Jesús por haber discernido adecuadamente lo que Él hizo en la cruz. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta reflexión de este día y te pedimos, amado Dios, que la acción de tu Espíritu Santo a través de la escucha de este mensaje nos haga comprender esa verdad que solamente tú puedes hacer testificar en nuestro interior, en este hombre interno. Ayúdanos, Señor, a amarnos lo suficiente para desear encontrar la luz en el Evangelio de Cristo. Oramos, oh Dios, para que nos permitas degustar tu amor, comprender tu amor, tener una actitud agradecida contigo y de benevolencia con los demás. Padre, hoy quiero que este mensaje sea una semilla que en mi corazón rinda fruto a tiempo y fuera de tiempo. Oro por la iglesia, Señor. Oro por estos hermanos que me han escuchado y que están escuchando este mensaje. Oro por sus vidas. Te pido, Señor, que todos seamos uno solo en tu amor. Seamos uno solo en armonía delante de ti. Gracias, amado Dios, por este inicio de semana y por este día, y por despertar en nosotros ese amor que siempre has querido que estemos expresando, porque fuimos hechos producto de tu amor. Amén y amén.
Dios les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les espero mañana a las 7 de la mañana, hora de Colombia, para un nuevo devocional.